Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu y guiados por Él para ser instruidos con el poder de su palabra. Como siempre, como cada miércoles nos reunimos y hoy no es la excepción. Pues nada, hoy tenemos iniciando el capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 7 y el título es Unidos en Amor. Unidos en Amor. Adelante, pasen por favor. Ese es el título, ¿verdad? Unidos en Amor. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Hoy no le pedí a nadie que me diera el repasito, pero entre todos, dice la verdad. Bueno, ¿alguien se acuerda de algo? Ya sea los que estén conectados o los que estén aquí, ¿se acuerdan de algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguillo? Vimos... Ay, no me acuerdo del tema. Si no me acuerdo del tema, pues menos del contenido. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, así es. Sobre el misterio que... ¿Quién nos reveló? Sí, de cómo el Señor mora en nosotros, ¿verdad? Por la pura gracia y misericordia, pero sobre todo por su soberanía, ¿verdad? También. Que no somos merecedores en sí de esto, sino que simplemente es pura soberanía de Dios, el que derrame su espíritu en nosotros, ¿verdad? Así es, porque el versículo a memorizar es el 27 y es el que dice a quienes Dios quiso dar a conocer, o sea, a quien Él quiso, ¿no? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿verdad? Esta parte tan hermosa que siempre muestra este misterio, este milagro, que el Señor pueda morar dentro de cada uno de los suyos, ¿no? Y bueno, pues prácticamente vimos eso y ahora continuamos con el capítulo 2. Vamos a ver, como ya lo comenté, solamente 7 versículos. La hoja está cortita, pero no por eso no está nutrida. Siempre hay algo que escudriñar y el Señor siempre tiene algo que decirnos. Y bueno, pues vamos a darle, vamos a poner tenemos un objetivo ahí. Ahorita, ¿me puedes ayudar con el objetivo? Sí, dice, entender la importancia de la unidad para alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén, así es. Bueno, pues este es el objetivo, ¿verdad? Y de hecho hay un pequeño detallito ahí, es pequeño, pero hace grande a veces una letra, cómo cambia todo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, pero de hecho aquí en el objetivo lo ponen así como se pudiera percibir al leerse rápido, ¿verdad? Y es esta parte de para alcanzar todas las riquezas, y en el objetivo dice del pleno entendimiento, como si se hablara del entendimiento, pero no está hablando del entendimiento. Dice en la Biblia dice de pleno entendimiento. Y ahorita pues vamos a llegar ahí, ahorita que veamos los versículos. Y pues cambia bastante, ¿verdad? Porque nos sigue hablando esta parte de este misterio que de igual manera es otro, ya que hay muchos misterios, ¿verdad? Pero de Dios y del Padre, de Dios y de Cristo, ¿verdad? Del Padre y de Cristo. Y pues vamos a observarlo. De hecho, vamos a ver el versículo a memorizar, que son dos. Es el del capítulo 2, es el 2 y el 3.
los versículos a memorizar, y dice así, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, no con amor, sino en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y me llama la atención que este misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y luego el siguiente versículo dice en quién, y no dice en quiénes, no dice en quiénes están escondidos, sino dice en quién está escondido, ¿verdad? Están escondidos todos los tesoros. Y wow, son detalles de la escritura que nos van manifestando poco a poco que esto es así, ¿verdad? Que no hay más que un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y este es el punto, ¿no? Tener esa convicción por medio del Espíritu y de su palabra que nos sigue mostrando todas estas cosas. Pero bueno, estos son los versículos a memorizar para esta semana. Y continuamos. Vamos a hacer la misma dinámica. Leer, contestar, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Aquí levantan la mano, allá abren su micrófono y pues así lo hacemos, ¿no? Como es costumbre, leo el primer versículo, o los primeros en este caso, y los demás por ahí me ayudan. Ok, versículo 1 dice, Colosenses 2, 1 y 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Bueno, pues esto es el versículo 1 y 2, y vamos a contestar las preguntitas y luego vamos ya entrando. Dice ahí la primera preguntita en la hoja, dice, ¿para qué sostenía Pablo esta gran lucha por los discípulos? Porque quería que supieran. Para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor. Así es. Recuerden que como quiera siempre la palabra de Dios nos consuela, obviamente que nos confronta, pero también nos consuela y también nos guía, nos alinea y nos va haciendo conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? En este plano de la santificación, ¿verdad? Para que fueran consolados sus corazones y qué más. Unidos en amor. Unidos en amor, sí. Y como lo recalcó el pastor el domingo, ¿no? O sea, no es unidos con amor, o sea, no es con un sentimiento, sino en amor, en Cristo, ¿verdad? O sea, esta parte de 1 Corintios 13 pues nos revela que Cristo es amor, ¿verdad? Es el amor. Este amor que solo Él pudo dar, ¿verdad? Que este amor ágape, ¿verdad? Y es esta manifestación de amor de Cristo hacia nosotros, ¿verdad? Muy bien. Segunda preguntita, dice, ¿hasta qué punto? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Así es, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Así es.
¿De qué pleno entendimiento diría yo? ¿Verdad? Esa pregunta no está, pero se me vino a la mente. O sea, ¿de qué pleno entendimiento? Pues bueno, acá dice con qué fin, la tercera preguntita. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este hermoso misterio. Bro, es que verdaderamente es una locura. O sea, para el mundo natural es una locura, bro. O sea, el evangelio es locura, como lo declara 1 Corintios, ¿no? Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios, y eso solo el Señor te lo puede revelar, y no lo puedes creer en tu corazón sino por medio del Espíritu, porque no puedes entender la palabra, no te puede ser revelada si no es por medio del Espíritu, que pueda ser discernida, que pueda ser entendida, ¿verdad? Y entonces este punto llega a un punto a los hijos del Señor que se nos hace tan normal y tan natural, pero pues es que ahí dice, como la vez pasada comentaba mi hermano Gerson, ¿verdad? Es que es tan sencillo como ahí dice, pero si no nos es revelado es imposible que lo podamos ver. Y parte de esto comentábamos la semana pasada, esta cuestión de Cristo en nosotros, ¿no? O sea, tú coméntale a alguien que no conoce nada que Cristo vive en ti, dentro de ti, pues va a decir, este ya se volvió loco, o sea, ya está deschavetado, ¿verdad? Entonces, pero ese es el punto, o sea, ese es el punto, que para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque solo Él puede hacerlo, ¿verdad? Cuando el joven rico llegó con Jesús a decirle que cómo podía ganar el cielo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer para ganar el cielo? Y Jesús le dijo, al final, bueno, porque le dijo que estaban escritos los mandamientos, que los cumplía, dijo que él había cumplido todo, asústame, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, bueno, pues entonces ya nomás te falta una cosa, o sea, cumplir el primero, ¿verdad? O sea, fue lo que le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, ámame a mí antes de que todo lo que tienes. Y pues se fue triste porque era mucho lo que tenía, sí, pero esta parte de se me olvidó lo que les iba a decir, con ese ejemplo ahorita se me viene, ya ando disvariando, perdónenme, hermanos, pero esta parte de una de creerte religioso porque crees que cumples todo, ¿verdad? Y otra de que el Señor dice, pues es que es imposible, ya me acordé lo que les iba a decir, iba más adelante, porque después Pedro le dijo Jesús, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces Pedro le dijo, pues ahora sí que ya esto es duro, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues verdaderamente, ¿verdad? Le dijo, no, Pedro, pues es imposible para el hombre, ¿verdad? Pero para mí no. Lo que es imposible para ti, para mí no. Y ese es el poder de Dios, ese es el milagro de Dios, ese es el poder de Dios que hemos observado, que Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros, que viene siendo el mismo Dios, mismo Cristo, mismo Espíritu Santo, todo es el mismo, es uno mismo. Y esta parte es impactante, es milagrosa, es increíble, porque no se puede creer, pero pues nos toca anunciarla, y pues es lógico que no nos van a decir, órale, chido, o sea, Dios está como, órale, está bien, yo también quiero, o sea, no es así, o sea, siempre hay un rechazo, siempre hay ya le lavaron el coco y cosas así, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver en su vida moverse la mano de Dios y comienzas a observar que verdaderamente está vivo y reinando, estas cosas te parecen verdaderamente un milagro y poder de Dios, no es otra cosa más que eso. Ya contestamos la tercera, la de con qué fin. No. Todavía no. Bueno, ¿con qué fin?
de conocer el misterio de Dios y Padre, el Padre. Así es, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál misterio? Pues luego así a bote pronto les dijera, pues Juan 10:30, ¿no? Ese es el misterio, Juan 10:30. ¿Cuál? Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Y vaya que está manifestado ahí, pero obvio que pues no lo puedes discernir, no lo puedes entender, no lo puedes creer. Y ese fue el motivo por el cual querían matarlo los fariseos y los saduceos, todo el Sanedrín, ¿verdad? Todos los religiosos de aquella época, por eso lo querían matar. Y él les preguntó, les dijo, ¿por qué buena obra de las que he hecho, por cuál me vas a apedrear? No te apedreamos por ninguna obra que has hecho, por ninguna buena obra. Te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían lo que verdaderamente Jesús estaba diciendo, quién era Él, ¿verdad? Pero esta parte pues no les estaba siendo revelado y no lo podían observar, ¿verdad? Aunque les decía, en uno de los versículos dice, ya dinos, por favor, ya dinos quién eres. Lo que les he dicho desde el principio, nomás que ustedes no me creen. Ese es el problema, ¿verdad? Y bueno, gloria a nuestro Señor que podemos escucharlo, que podemos verlo y que podemos seguirlo. Solo gracias a su misericordia y a su gracia, porque verdaderamente no había nada en nosotros que pudiera alcanzar nada de eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a continuar. Versículo 3. Hermanita Melina, ¿me puede ayudar con el 3? Nuestra hermanita nos acompaña de la célula 48. Bienvenida, hermanita. Sí. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Gracias, hermanita, gracias. Así que, dice ahí, ¿verdad? Que dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. Esta parte de en quién, no en quienes están escondidos todos los tesoros. No, es uno y ahí va poco a poco mostrándonos, ¿verdad? Esta preciosa parte de que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí la preguntita, ¿qué es lo que está escondido en Cristo? Son los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos están escondidos en él. A mí me llama mucho la atención que de hecho ahorita no sé dónde está. Amor, lo hemos leído tú y yo cuando habla de la sabiduría. No sé si está en Proverbios o en Isaías. Es el que te mostré la otra Sí, una vez, sí. Proverbios. Un proverbio, ¿no? Proverbios 9, creo. Y me encanta porque lo estás leyendo. Está hablando de la sabiduría. Es el 8, todo el 8. El Proverbios 8. Léanlo, pero no lo lean una vez, hermanos. Háganse un favor. Léanlo unas 20 veces. Despacito, dijéranlo, léanlo. Y este versículo 3 del capítulo 2 les va a dar mucho entendimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Proverbios 8. Yo voy a leer ahorita el Proverbios 2:6, nada más lo voy a leer rapidito. 2:6. Dice así, porque
Jehová o el Señor o Dios, como le quieras llamar, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿verdad? Él provee la sana sabiduría a los rectos. O sea, todo esto viene del Señor. Obviamente que tú no vas a entender sabiduría ni la vas a comprender si no es que viene del Señor. Y un poquito más antes, por ahí del capítulo 1, el versículo 23, revela esas cosas. En el 23 dice, volveos a mi reprensión, o sea, ven a mí a que te reprenda. Dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, o sea, voy a derramar mi espíritu sobre ti y os haré saber mis palabras. O sea, yo te voy a hacer que tú entiendas lo que te digo. ¿En dónde? Pues en la Escritura. En la Escritura, ¿verdad? Pero es hasta que no hace posar su espíritu en mí, y entonces su palabra y su espíritu conectan y me hablan y me guían y me llevan, me encaminan, y ese espíritu hasta pide por mí, intercede con gemidos indecibles y hace muchísimas cosas el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, ¿no? Pero bueno, quería comentarles parte de esto. De hecho, vamos a continuar. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Todo Los bien. proverbios que precisamente lo escribió Salomón, Ajá, quien pidió sabiduría Así al es. Señor para guiar a su pueblo. así Y es. son las palabras precisamente que el Señor le revela con sabiduría. Así es. Así es. Y me intriga mucho la manera en la que la sabiduría se hace llamar por medio de la pluma de Salomón. O sea, Se personifica. se personifica. Yo estaba ahí cuando se estaba creando todo. No sé cómo te lo explico. Wow. Estas cosas me truenan. Seguir conociendo a nuestro Señor me da gozo, me conforta que Él está sosteniendo todo. Y eso me conforta mucho. Wow, continuemos. Versículos 4 y 5. Sebastián, ¿estarás por ahí que me ayudes con el 4 y el 5? En ese blog está arraigados en fe. Sí. Claro que sí. Gracias. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Gracias, Sebastián. Wow, esta parte de Pablo manifestando por escrito que verdaderamente no está presente, pero está en espíritu y siempre orando por ellos, ¿verdad? Y gozándose con esta firmeza, ¿verdad? Y esta fe en Cristo que han manifestado, ¿verdad? Recordemos unos versículos atrás, en el capítulo 1, que manifestaba que Epafras venía sí, a darle, ahora sí que las noticias de cómo estaban las iglesias creciendo en Colosas, y acá no lo declara que también en la Odisea, ¿verdad? Y entonces, pues, aunque no estaba presente con ellos, pero el Espíritu estaba presente. Entonces, la respuesta a la pregunta dice ahí, ¿para qué se nos dice todo esto? Para que nadie nos engañe con palabras palabras persuasivas. persuasivas. Para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Híjole, es que hay tanta doctrina ahorita, hermanos. Y no se diga en el internet. Y tantas cosas que
que se oyen, que se ven, que se muestran, que se anuncian. Y a veces uno pone ciertas circunstancias pues para ver cómo está el asunto, pero dices tú, no, está... A veces parece tan sutil y tan hermoso, pero escuchas el cascabel. Cuando te has ceñido con la verdad, o sea, cuando estás sujeto a la verdad y estás pegado a su palabra, inmediatamente identificas cuando algo está fuera de sí. Y escuchas a la serpiente, ¿verdad?, decir, no morirás. Solamente Dios sabe que vas a ser igual que Él, pero no vas a morir. Y esas cosas, ¿no? O sea, digo, cosas muy sutiles, pero no, que totalmente te llevan a otro camino, ¿verdad? A otro camino. Pues, uno, como dice la palabra, siento que es persuasiva, o sea, te persuade, como, así que te convence, ¿no? Y por lo que hacen todas las doctrinas ahorita, por lo mismo de que mucha gente aún no tiene revelado esa parte, o a veces lo tienen, pero como dice la palabra, nada más fue sembrado y no están bien arraigados en la tierra. Con cualquier cosa los llegan a persuadir con que ya sabe que sanación y que dinero y que no sé qué. O simplemente el humanismo que está súper metido en todas partes. El hecho de manifestarle al hombre que no es tan malo. O sea, ya con eso pues, te gusta que te digan que tú eres bueno, que estás bien, que wow, es que ese es el punto. La palabra nos confronta y nos revela nuestra verdadera naturaleza para poder clamar por salvación. Sí. De otra manera no vas a clamar por salvación. Pues el mundo te dice, ¿cómo dice? Confía en tu corazón, te dice tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes todo. Pero pues el Señor nos dice otra cosa. Cuando la Escritura nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y entonces ese es el punto. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al mundo o al Señor? Pues ahí está, bro. Entonces, esto es así, ¿verdad? ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler, pero nos va a salvar. Nos va a salvar. Sí, al principio el entender ese confrontamiento de que no soy tan bueno como pensaba, eso me va a salvar, bro. El darme cuenta que estoy enfermo me va a salvar. Hay un versículo que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Entonces por eso nos insta a cada instante de conocer su palabra, no apartarnos, para que nadie nos engañe precisamente. Si tenemos el conocimiento, nadie va a venir a decirnos nada y engañarnos. Exacto, porque tú vas a escuchar y vas a decir, no, esto no es del Señor. O sea, inmediatamente lo vas a identificar, entonces ya no vas a creer, simplemente va a ser anatema, lo vas a desechar. Como, no me acuerdo bien la historia que fueron a predicar a un pueblo, está en la isla, pero no me acuerdo en dónde, y que todo lo que decían ellos iban a las escrituras y lo comprobaban. Sí. ¿Dónde está? Está en Hechos, y eran los de Berea. Sí. Los judíos de Berea eran más nobles. Así es, porque ellos no nomás escuchaban a Pablo, sino escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía estaba ahí. Sí, es impresionante toda esta parte de los hechos, y cómo el Señor nos va mostrando que muchos van a creer, pero muchos no. Muchos se van a rehusar a creer, ¿verdad? Y entonces, pero esa parte nuestro Dios la tiene presupuestada. Mas sin embargo, nosotros nos toca mostrarle a todo mundo el Evangelio para que escuchen quién nos sacó de donde, bueno, hablo por mí, de donde me revolcaba, ¿no? Entonces, esa es la parte hermosa, ¿verdad? Que hay salvación. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que produce gran gozo a un siervo de Cristo? Bueno, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gozándolo y mirando, dice, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así es, ver el buen orden y la firmeza de la fe en Cristo en la vida de aquellos a quienes sirve, ¿verdad? Presencialmente o a la distancia. O sea, qué hermoso, porque qué increíble que ahorita esté pasando
esto, ¿no? O sea, obviamente Pablo no tenía Zoom, ¿verdad? Pero por carta estaba a la distancia, ¿verdad? Y yo presencial en otras partes, pues él no podía estar en todas partes, pero estaba al pendiente de todas las iglesias en donde había cursado, ¿verdad? Tanto que les dio 2 vueltas cada uno. ¿Cuál era toda la respuesta completa? La respuesta completa que tengo aquí es ver el buen orden y la firmeza de la fe en Cristo en la vida de aquellos a quienes sirve, presencialmente o a la distancia. Y ese es el gozo, hermanos. Yo voy a confesar algo, o sea, uno se goza cuando observa que nuestros hermanos están recibiendo la palabra y están discerniéndola y la están entendiendo y el Señor los lleva caminando y es hermoso. Pero hay momentos en que pues como luego hay una canción ahí de Marcos Vidal que dice, ¿verdad?, que la iglesia está dormida, ¿verdad? Entonces duele ver esas situaciones y esas circunstancias, duelen el alma, es increíble cómo duele. Yo jamás pensé que me fuera a doler tanto alguna circunstancia así, pero sí, y esto pues es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se duele. O sea, lo comentaba un día el pastor cuando veíamos esta parte de los órganos del cuerpo y que éramos miembros de un cuerpo, ¿verdad? Y decía, si el dedo chiquito se pega, pues el ojo va a llorar, o sea, va a lagrimear, porque esto es así. Entonces estamos conectados, así es. Entonces esta parte nos muestra eso, ¿no? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? ¿Aquí, allá? ¿Todo en orden? Perfecto. Continuamos. Versículo 6 y 7. Hermanita, ¿me ayuda, hermanita Tere? Claro. Dice su palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Muchas gracias, hermanita. Así que entonces, por todo esto, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, pues así andad, ¿verdad? O sea, esta parte no debe de cambiar, no debe de menguar, no debe de que al principio estás con mucho ánimo y después te desanima, ¿no? O sea, debemos de andar siempre con ese entusiasmo y ese ánimo. ¿Por qué? Porque el Señor es quien pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Y estando arraigados, obviamente, y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, no en dar gracias como decía el pastor, sino en acciones de gracias, ¿verdad? Manifestando que verdaderamente estamos conectados con el cuerpo. Hay 3 preguntitas ahí, o más bien 3 respuestas a la pregunta que dice, por tanto, ¿cómo deben andar aquellos que han recibido a Cristo? Número 1, Andar en Él. Arraigados, ¿verdad? ¿Andar en Él? Sí, ¿cómo debemos andar? Pues esa es la pregunta, ¿verdad? Arraigados. Por tanto, ¿cómo deben andar aquellos que han recibido a Cristo? Esa es la pregunta. Entonces es arraigados y sobreedificados en Él. La primera. Arraigados y sobreedificados en Él. Y ahí pues ponían primera de Corintios 3, del 10 al 14. A ver. Yo la traigo. Tú la tienes fuerte y claro, mi amor. Primera de Corintios 3, del 10 al 14. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre
este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que si la obra verdaderamente es genuina, pues no va a ser de madera, de heno ni de hojarasca, porque todo ese material, al pasarlo por fuego, no va a permanecer. Solo las primeras, ¿verdad? Que decía por ahí, que es oro, plata y piedras preciosas, esas van a permanecer, ¿verdad? Así que pues estemos atentos observando que nuestro fundamento esté bien puesto, ¿verdad? En Jesucristo, y sobre edificar sobre Él, ¿verdad? Con material que permanezca. Muy bien. Segunda respuesta a la pregunta. Confirmados en la fe. Así como que nos enseñaron. No, confirmados en la fe. Ay, ups. Se ve más bien. Está bien. Confirmados en la fe, y tenemos Romanos 10:17, bueno, que pues no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que la fe Pues viene por el oír, el oír por la y palabra. el oír por la palabra, exactamente. Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? También está por ahí Juan 5:39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Confirmados en esa fe, y la palabra es la que da testimonio de nuestro Señor, ¿verdad? Y la número 3, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia, o sea, haciendo la obra que nuestro Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? En todas estas acciones, de la manera en la que el Señor nos guía y nos muestra cómo es que debemos andar. En todas estas cosas dice que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿verdad? Él ya las había preparado, y el detalle es no dejarlas a la ligera, sino verdaderamente andar en ellas. Como luego dicen, hay otro versículo por ahí que lo transgiversan mucho, que es: ocúpate en tu salvación, ¿verdad? No dice ocúpate de tu salvación, sino ocúpate en tu salvación, en la que ya se te dio, ¿verdad? En la salvación que ya se te dio, ocúpate en ella, porque hay cosas que hacer, pero es ya una vez siendo salvo. No es obras para salvación, sino obras porque ya hemos sido salvos. Preguntas, dudas, comentarios. Lo que dice abundando en acciones de gracias, usted comentaba haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? Porque muchas veces somos de llegar a la iglesia, escuchar y ahí quedarnos. Estamos, yo creo que siendo, para empezar, desobedientes y egoístas al no compartir lo que el Señor nos ha dado. Sí. Entonces tenemos que, dice que Él dejó un mandamiento de que prediquemos la palabra, ¿no? Así es. Y poco a poco, como quiera, también dentro de la misma congregación, por así decirlo, pues ir sirviendo, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, pues nos da esa inquietud de ir sirviéndole al Señor en lo que sea, no importa que si me ponen en la puerta a saludar a mis hermanos cuando llegan, perfecto, eso está perfectísimo, ¿verdad? Y entonces es así en donde sea, ¿verdad? Donde nuestro Señor nos ponga es correcto, ¿verdad?
Ok, chicos, preguntas, dudas, comentarios.